agradezco mucho al embajador andiano Rojo por estar acá con nosotros. Es un, en fin, querido amigo que nos ha apoyado en el Sechimex en múltiples ocasiones. El embajador es actualmente profesor en el CIDE. Creo que realmente cualquier presentación sale sobrando, pero mi nota personal sería que seguramente es uno, si no es que el mayor conocedor de China en México, y me atrevería a decir hasta en buena parte de América Latina, con un reconocimiento en China y en América Latina realmente muy significativo. Tiene varias recientes publicaciones y ha venido trabajando de forma muy importante en el sector público y en el sector académico, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, Eugenio, y sobre el tema que me vale la pena que... Gracias. Recuerdo de la dinámica. La dinámica sería una presentación de media hora, 45 minutos, con la intención después de tener tiempo para una discusión y un intercambio con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Yo no creo que haga falta el micrófono, pero si bajo la voz me avisan, por favor. Bueno, primero, debo decirles que a mí me ha costado mucho trabajo entrar a este tema, porque yo no soy economista financiero. Entonces, constantemente tengo que estar revisando otra vez las técnicas, tanto estadísticas como otras, para poder entender algo que siempre me llamó la atención, el sistema financiero chino. Como no quiero excederme de tiempo, contra mi costumbre voy a seguir notas. Las gráficas que voy a presentar en diagramas, más que una presentación secuencial, así enseguida, al pie de la letra, voy a ir saltando de una a otra y los voy a dejar ahí para que ustedes vayan viendo. Bueno, lo primero, digamos, lo que llama la atención es que el desarrollo de la banca y de las otras instituciones de intervención financiera moderna en China comienza en el siglo XIX con la intervención de las potencias extranjeras. Las guerras del opio le arruinaron la soberanía de China, pero le introdujeron el sistema legal capitalista a los puertos de tratados internacionales que los chinos llaman tratados desiguales. Los bancos extranjeros se establecieron en dichos puertos y en alguna que otra ciudad del interior de China, y se formaron los primeros bancos con dinero de los emergentes capitalistas chinos y con los extranjeros. En 1875, por ejemplo, ya en China había 105 instituciones financieras. Muy curioso, porque en aquella época se le llamaba, en chino le llamaban qian de dinero, qian chuan, que es un término muy antiguo para decir banco. Entre los bancos internacionales famosos de esa época, la segunda mitad del siglo XIX, pues están al menos que el HBC, el SHBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation, fundado por escoceses, empresarios escoceses. Durante la República de China, sobre todo el llamado periodo de Nanjing, 1927-1936, el sistema financiero maduró con la participación de instituciones domésticas de crédito muy importantes, como el Banco de China, fundado en 1912 por el doctor Sun Yat-sen, y el Banco de Comunicaciones, establecido en 1908, este banco todavía en los finales de la dinastía Qing, en el reinado de Guan Shu. Y esta entidad, el Banco de Comunicaciones, no solo era comercial, sino también emitía papel moneda. Este banco fue convertido en la década de los 30, en Nanjing, en el Banco de Desarrollo Industrial. En 1936, casi cuando estaba a punto de estallar el conflicto con Japón, funcionaban en China, principalmente en las zonas concesionadas internacionales, 28 grandes bancos extranjeros, todos con oficinas centrales o sucursales en Shanghai, que para entonces ya era el centro financiero más importante de la cuenca de Asia. Cuando se estableció la República Popular China en octubre de 1949, el sistema financiero estaba prácticamente consolidado. Un año después, en 1950, los activos de los bancos y empresas capitalistas fueron nacionalizados, pero los capitales extranjeros y buena parte de los capitales chinos ya habían huido de China continental, ¿no? Durante el periodo maoísta, 1952-1976, porque es un periodo de transición que no cuenta, de 49 a 52,
El sistema financiero consistió básicamente en tres entidades: el Banco Popular de China, controlado por el Ministerio de Finanzas, que funcionaba como banco central y banco comercial, y operaba el 93% de los activos financieros totales de la República Popular, para apoyar los planes de producción física, basándose en dos instrumentos: un plan de manejo en efectivo, o sea, daba liquidez en efectivo, y otro de asignación de créditos, pero de acuerdo con directivas del gobierno central. El Banco Central de China, el Banco Popular de China, no era autónomo para hacer tomar decisiones. Otras instituciones desde ese periodo eran el Banco de China, aquel fundado por Sun Yat-sen en 1912, que se especializó en el manejo de transacciones con monedas extranjeras. Cuando México abrió su embajada en 1972 en China, todas las embajadas acreditadas en ese país operábamos con el Banco de China. Y después, el tercer institución importante fue el Banco Popular de Construcción, que actualmente se llama Banco de Construcción de China. Ahorita van a ver los bancos ahí, que asignaba recursos a la construcción de infraestructura general, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Finanzas y de la Comisión Estatal de Planificación, que ya no existe más. Y la porción del Banco de Comunicaciones, aquella que fue muy importante en la época de Manchín, y que se dividió después de la Guerra Civil, una se fue a Taiwán y otra, la más pequeña, se quedó en China continental, la República Popular. Después de la aprobación del programa de reformas económicas por el Comité Central del Partido Comunista a fines de 1978, comienza una transformación gradual del sistema financiero de China para adecuarlo a las necesidades de un rápido crecimiento, de una economía en desarrollo, no se les olvide eso, y en transición de una economía con planificación centralmente compulsiva a otra economía de mercado. En una primera etapa, digamos, fines de los 1979, 1989, para ser más preciso, el Banco Popular de China se convierte en órgano autónomo y se le reestructura como Banco Central propiamente dicho. Tres bancos: el Banco de China, el Banco de Construcción de China y uno que se creó en 1979, el Banco de Agricultura, para llevar los negocios de las zonas urbanas, rurales del país, absorbieron todas las operaciones comerciales que antes hacía el Banco Popular de China. En 1984 se crea un cuarto banco comercial estatal para operaciones en las ramas comercial e industrial. Es el famoso ICBC, o sea, el Banco Industrial y Comercial de China. En China, los bancos llevan dos nombres, incluso cuando se anuncian en las marquesinas, etc. Uno en inglés y otro en Hanzi, en carácter de chino. Y yo uso las iniciales en inglés porque es como se manejan los bancos chinos. En esta etapa de los 80, hay un notable crecimiento de los depósitos de ahorro. Y las empresas de propiedad estatal del sector productivo dejan de recibir mayoritariamente recursos financieros mediante asignación fiscal directa. Digamos, en 1978 el 70% de sus recursos era asignación fiscal directa del gobierno central, para pasar en 1982 a obtener 80% de sus recursos a través de créditos de los bancos, de estos 5 grandes bancos estatales comerciales. Aparecieron otros intermediarios en ese periodo, financieros, bancos regionales en las 4 zonas económicas especiales y en las 14 ciudades costeras abiertas al comercio y a las inversiones con el exterior. Las cooperativas de crédito rural crecieron notablemente bajo supervisión del Banco Agrícola de China. Cooperativas de crédito urbano, numerosos intermediarios financieros no bancarios, como las corporaciones de fideicomiso e inversión, que operan servicios bancarios efectivos y transacciones no bancarias. En 1979 se dieron las primeras autorizaciones a bancos extranjeros para que abrieran oficinas de representación en China. El primero que se estableció con una oficina, una corresponsalía, fue el Banco de Tokio. Y entre 1982 y 1985 se agregaron otras sucursales de un número reducido de otros bancos extranjeros
pero solo con facultades para operar en divisas en las zonas económicas especiales. En 1986, ya casi 10 años, 8 años después de que él empezó a operar estas sucursales de bancos extranjeros, se legalizó finalmente el estatus de estos bancos. Después de un breve periodo de restricción, de contracción en la apertura económica y en la implantación de las reformas económicas y financieras, causado por las protestas públicas de fines de la década de los 80, que desembocaron en la trágica represión de 1989 en Tiananmen, arrancó una segunda etapa con nuevos bríos en la transformación financiera, en la transformación financiera, estimulada por una gira que hizo Deng Xiaoping al sur del país en 1992, que causó revuelo. Era para movilizar al país y contrarrestar a las facciones conservadoras del Comité Central del Partido. Una de las frases que más asombro causó de Deng en aquella época decía: enriquecerse es glorioso. Entonces está empujando las reformas de mercado. Durante la última década del siglo XX se registró un cambio explosivo, un crecimiento explosivo de los préstamos y las inversiones extranjeras directas. En la línea azul es el total de influjos de capital en esa década. La azul son las inversiones extranjeras directas y la naranja son créditos. Como ven ustedes, hasta 91, casi 92, todavía los 91, los créditos eran más voluminosos que las inversiones extranjeras directas. Antes de 90 prácticamente no era apertura financiera. Ahora, al mismo tiempo que se da ese crecimiento, cuya característica es la siguiente, se lo quiere poner en una nuez. Las inversiones extranjeras directas crecieron a una tasa media anual, el interés compuesto, de 31% en ese periodo. Y el promedio de ingresos de inversión directa de capital, el promedio de la década, fueron 29 mil millones de dólares, un poco más de 29 mil millones de dólares, que es una magnitud importante para una economía en desarrollo. China se convirtió en el mayor receptor de capitales de las economías emergentes y estuvo entre los primeros lugares de las economías del resto del mundo, o sea, abajo de Estados Unidos, abajo de Inglaterra, a veces superaba Inglaterra, etc. Junto con la apertura financiera se produjo una importante desregulación del mercado financiero interno y se produjo la aparición de muchos bancos estatales y bancos mixtos, así como la creación en 1990 de las bolsas de valores de Shanghai y de la zona económica especial de Shenzhen. Shenzhen en los 70s era una estación de tren entre la frontera con Hong Kong y camino a Cantón. Bueno, pues en esa década de los 80 y los 90 ya era una ciudad, era una zona económica especial. Se fortaleció la formación de compañías de seguros nacionales y entraron al mercado sucursales de aseguradoras extranjeras, sobre todo para operaciones de reaseguro. Se formó el primer banco de coinversión con Morgan Stanley y el Banco de Construcción de China, el CCB. Y 9 bancos extranjeros comenzaron a operar con renminbis o yuanes, pero solo en la zona especial de Pudong en Shanghai. Se establecieron 3 bancos de desarrollo. Ahora sí vamos a cuadro 1 para fácil. 3 bancos de desarrollo que están arriba. Ahorita vamos a que se establecieron para uno, el Banco de Desarrollo de China. Pasa otro cuadro. El Banco de Desarrollo de China, arriba, como ven ustedes, ahí están sus nombres en inglés y en chino. Y 2 bancos que después les voy a explicar con mayor detalle: el Exim Bank de China para operaciones con el exterior, sobre todo crédito de proveedores en una primera etapa, y el Banco Agrícola de Desarrollo, distinto del Banco Agrícola que se había fundado antes. Ahora sí regresamos a la 1. El cuadro 1, y bueno, ahí están los 3 bancos que mencioné. Además, a los 4 grandes bancos estatales comerciales se agregó uno que se fundó
a fines de los 80 que se llamó el Banco de Comunicaciones. Y juntos, 5 bancos, forman el mercado de créditos interbancarios. En 1994 empezó a funcionar el mercado de dinero en China, con muchas limitaciones, es un mercado de dinero que está regulado por el gobierno, pero ya está funcionando. Y en 1997 apareció el mercado de bonos y comenzaron los bancos a emitir tarjetas de crédito. Fíjense, a finales de 2009, habiendo empezado en 94 las primeras tarjetas de 97, las primeras tarjetas de crédito bancario, se habían emitido 2.000 millones de tarjetas de crédito bancarias acumuladas, ¿no? Y el volumen de transacciones eran 162 billones en español acumulados, o sea, trillones en inglés. Las tarjetas de crédito, las más usuales, representaban solamente 165 mil millones, y el volumen total de transacciones hechas con las tarjetas de crédito representó el 15% de las aportaciones al menudeo en 2009, o sea, casi el 6% del PIB chino, para darles una idea de la evolución de los mecanismos nuevos, ¿no? El Banco Popular de China empezó en esos años, fines de los 90, empezó a utilizar crecientemente la tasa de interés como palanca de regulación monetaria, pero también las reservas de los bancos, la tasa del encaje. Después, si quieren, hablamos de lo que pasó ayer en China, pero con restricciones que todavía hoy existen. Por ejemplo, hay restricciones principalmente en el mercado de dinero, como ya dije antes. Directamente el banco lo regula, no deja que la tasa de interés interbancaria opere libremente, y emplea instrumentos de base cualitativa. La última etapa del desarrollo del sistema financiero chino es la actual, 2010, y esa es a la que me voy a referir en la exposición y al impacto internacional que ella tiene. A fines, ahora sí salimos al diagrama, de atrás. A fines de 2001, China ingresó a la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y entre los compromisos que asumió su gobierno fue el de la total liberalización del sistema financiero en 13 años. Estamos ahora en 2010, o sea que para 2014 debe estar liberado de acuerdo con las reglas convencionales internacionales, porque no hay total liberalización. Como consecuencia de ello, pero más que todo por la propia necesidad de fortalecer la intermediación financiera interna en un contexto de muy rápido crecimiento de la economía real china, se aceleró la transformación de lo que algunos llaman la industria financiera para hacerla cada vez más capitalista y globalizada. Este diagrama es una clasificación del sistema financiero chino, un poco distinta a las convencionales del mundo, que tiene 4 columnas básicas. Una de ellas, la de la izquierda, son bancos y otras instituciones financieras no bancarias. Mercados financieros es la segunda columna, al medio, formados por 2 bolsas de valores, Shanghai y Shenzhen, un mercado de bonos gubernamentales y otro de bonos corporativos. Estos generalmente los operan los bancos. En los mercados son operaciones se comercian como segunda operación comercial, no son operaciones iniciales. Y apareció el mercado de capital de riesgo para empresas privadas 100% y mixtas, privadas y públicas, extranjeras y chinas también. Bueno, aquí no hay extranjeras, pero nada más chinas. Y luego el mercado de bienes raíces, que en China ha tenido sus burbujas especulativas que todavía el gobierno ha podido controlar con relativa facilidad. Luego viene una columna que se llama la intermediación no estándar. No estándar porque no cabe dentro del sistema capitalista clásico, en la que operan instituciones informales, familias, entes organizados por gobiernos de pueblos y aldeas, que es la unidad administrativa política básica de China. Un sector híbrido que está conformado por empresas privadas no enlistadas en las bolsas de valores
empresas mixtas organizadas por gobiernos provinciales y mixtas, aunque son de chinos continentales, pero con recursos de la gran y enorme diáspora china que tiene el resto del mundo. Finalmente viene un sector que es el sector externo, que principalmente son los movimientos de inversión extranjeras directas y créditos externos en algunos otros movimientos, sobre todo con organismos internacionales. De este conjunto, los bancos y otros, pasamos a hacer cuadro 1. De este conjunto, los bancos y otros intermediarios y los mercados de valores representan el grueso de las operaciones de intermediación. Aquí se refiere nada solamente este cuadro a la columna 1, a las instituciones bancarias. En 2009, el total de activos financieros de bancos y otros era el 242% del PIB chino. O sea, era 78.7 billones de renminbis. Y mientras que el PIB chino ese año es de 34 billones. Mientras que el valor total de capitalización de mercado accionario, que no está impuesto, para el año 2009 representaba el 72% del PIB. Ahora, de ese 72%, la porción del mercado accionario negociable, ahí se ve el control que existe todavía en China, apenas era el 44% del PIB. ¿Qué significa esto? Que China sigue un modelo en donde se finca más en la intermediación bancaria y otra no bancaria, pero similar a las instituciones bancarias, que en los mercados bursátiles. En cuanto a bancos y otros, la primera columna del diagrama que vimos antes, no lo pase. El crecimiento ha sido espectacular, como se puede apreciar en este cuadro, ¿no? Las tasas de allá son tasas medias tasas de crecimiento medio normal, incluso al revés. Pero ¿por qué están tan grandes los decimales? Bueno, porque las calculé con la fórmula compuesta, ¿no? Pero ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, que estas son las instituciones bancarias, 3.857 y no bancarias, que es las que regula y contabiliza la Comisión Reguladora Bancaria de China, que fue creada en 1994 como órgano subsidiario del Consejo de Estado. Los 3 bancos de desarrollo que están ahí son una parte básica del sistema, y luego miren lo que la Comisión Bancaria de China llama 240 bancos comerciales. Estos 240 bancos comerciales están formados por los 5 grandes bancos comerciales estatales. El segundo renglón, vean la magnitud de los activos financieros que están. Está formada por 12 bancos por acciones. Ahí aparece capital privado y capital estatal. Por 143 bancos de ciudades y por 43 bancos comerciales rurales. Vean la tasa de crecimiento de los bancos comerciales rurales. 90%, 91% medio anual crecieron estas instituciones. Y por la columna última, que son los bancos extranjeros, que son 37. No alcanzan a ver, pero en la última columna, en 2009, por ejemplo, los bancos extranjeros tenían acumulados activos financieros por 1.3 billones contra 78.8 billones, que es el total del sistema, de esa parte del sistema. Los demás son cooperativas de crédito urbanas y rurales. 3.000, juntando las 11 más 3.056 les da 3.067 unidades, y un banco postal. Japón tuvo su gran expansión en los años 70 y 80 con el Banco Postal de Ahorros japonés, que luego estuvo al borde. No puede quebrar porque está en todo el país. Y los chinos decidieron tomar el riesgo de hacer una institución similar que ha crecido a 20% por medio en ese periodo de 2013 a 2009. El renglón de instituciones financieras no bancarias, que está aquí, cubre, no le puse la cifra, pero cubre a 350
instituciones o entidades o entes. Fíjense qué interesante, este renglón no bancario. De esos 350 hay 4 administradoras de activos financieros, no las olviden, porque son muy importantes. 58 fiduciarias, 91 financieras de grupos empresariales estatales en su mayoría, 12 arrendadoras, 3 corredurías para los mercados bursátiles, 10 financieras para la compra de automóviles. Esas no se sepan que ya en China se están vendiendo más automóviles que en Estados Unidos. 148 bancos de aldeas, 8 compañías prestamistas y 16 cooperativas mutuales rurales. De todo este mundo de las instituciones financieras no bancarias, que apenas representó el 2% del total de activos financieros del año 2009, es decir, esos 78.8 billones de renminbis o de yuanes, para ponerlos en un contexto, equivalen al tipo de cambio del 2009 a 11.5 billones de dólares. Un 80 y tantos % del PIB de Estados Unidos, casi 90%. De esas cabe destacar a las 4 administradoras de fondos bancarios, que fueron creadas por el Estado para limpiar las carteras de difícil cobro, los non-performing loans, de los 5 grandes bancos comerciales estatales. La suma de los bancos de desarrollo, los comerciales estatales grandes, o sea, 3 más 5, y los bancos accionarios, que son 12, nos da 20 instituciones, representaron en promedio en ese periodo el 75% de los activos de todo este sector. De manera que ahí se concentra el sistema bancario chino. Como tendencia, sin embargo, los bancos comerciales rurales, ya lo dije, y los bancos cooperativos rurales son los que crecen más rápido. Las cooperativas urbanas, en cambio de crédito, tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque están siendo sustituidas por bancos de ciudades. En cuanto al 75% de los activos financieros de las instituciones bancarias que lo conforman, cuyos nombres aparecen en el cuadro 2, ya los había puesto. Los 3 bancos de desarrollo, es muy importante porque los 3 bancos de desarrollo, que en chino se llaman Zhongfeng Yihan, literalmente significan banco dedicado solamente a dar préstamos con bajas tasas de interés para proyectos de Estado. La definición de español es, claro, bancos de desarrollo, pero en inglés los chinos le ponen a ese grupo de arriba China Development Bank y luego le ponen 2 bancos, 2 policy banks. Bueno, y los 12 bancos por acciones forman el corazón. Ahora, de estos 12 bancos por acciones, hay los grados de propiedad privada y pública varían mucho. Probablemente el único banco 100% privado que hay en China, accionario, no sé si se va ahí, es el que se llama el China Minsheng. ¿Okay? ¿Qué está? El último banco. China Minsheng Banking Corporation, que está allá. El Minsheng significa literalmente en español Banco de Bienestar Popular. Es el único que es. Y no estoy totalmente cierto que sea 100% privado. En la gráfica 2 tenemos las tendencias de los depósitos y los préstamos de esos 3 bancos de desarrollo más 5 estatales, grandes comerciales más 12 accionarios. No es cierto, es de todas las instituciones bancarias, perdón, de todo el sistema bancario. Ven ustedes, en términos en billones, repito, es español, no son miles de millones, son billones, son trillones. De renminbis, las columnas azules son los depósitos, que han crecido en forma muy rápida. La crema o amarilla crema son los préstamos, y la curva esta es la
relación entre depósitos y préstamos como porcentaje, ¿no? Hay una tendencia, y eso refleja una eficacia del sistema, primero captar recientemente ahorros, y segundo, de ir reduciendo el coeficiente de lo que representan los créditos, los préstamos de los depósitos, perdón, los ahorros depósitos, excepto en el periodo 2008-2009, que hay un repunte porque en 2009 empezó el enorme paquete anticíclico de China de 4 billones de renminbis, es decir, algo así como 586.000 millones de dólares, para aplicarse en 2 años, 2009 y actual de 2010. Por eso hay un repunte en el coeficiente préstamos de depósitos. Ahora, los grandes bancos comerciales estatales y los bancos comerciales accionarios, o sea, 5 más 12, también han ido mejorando notablemente su posición financiera en conjunto. Medida por la reducción de las carteras de crédito no redituables, los non-performing loans, estamos actuando. Ahí ven ustedes estos bancos, ¿no? Que están los 5 grandes y los 12 comerciales por acciones. Este es un dato de la Comisión Reguladora Bancaria. Arriba son datos en términos absolutos, en miles de millones, en miles de millones de renminbis, y abajo en porcentajes del total de activos. Ahora, esta división en subestándar, dudosos y perdidos, es un poco un wishful thinking. Los chinos tratan de demostrar que lo perdido es apenas la columna de abajo. Pero realmente, todo es una cartera difícil. Para decirlo de manera figurada, el FOBAPROA de los 17 bancos comerciales chinos más grandes había llegado en 2003, no están los datos de antes, cuando estaba acá, la situación fue muy grave, pero en 2003 había llegado a la suma de 254.000 millones de dólares de cartera de difícil cobro, que es una barbaridad. Es decir, representaba el 15% del PIB chino. Y representaba el 20% de los activos, del total de los activos financieros de esos bancos, de esos 18 bancos. Para sanear la situación, el gobierno de China creó las 4 corporaciones administradoras de fondos de activos financieros que les hablé antes. Estas 4 administradoras de activos financieros compraron con recursos públicos, compraron las carteras de difícil cobro de los bancos comerciales. Y con ello limpiaron los balances contables de esos bancos para que pudieran seguir fondeando a empresas básicamente de propiedad estatal del sector real de la economía, muchas de las cuales habían sido los deudores morosos de los bancos. Acuérdense del FOBAPROA mexicano, se salvó a los bancos. Aquí se salvó a los bancos con la obligación de que siguieran financiando el crecimiento real. Como se ve en este cuadro 3, al finalizar 2009, el total acumulado de las NPLs bajó a 427.000 millones de renminbis, de yuanes, que equivale a 62.000 millones de dólares al tipo de cambio de hoy. Esto representó apenas el 1.6% de los activos de esos bancos y el 1.3% del PIB, o sea, fue una mejoría notable. Al mismo tiempo, los bancos aumentaron en ese periodo sus capitales por diversos medios, entre otros reinvirtiendo utilidades y colocando acciones, ojo, colocando acciones en los mercados de valores domésticos y en el de Hong Kong, a la vez que elevando sus reservas sobre pasivos o pérdidas contables. Según la Comisión Bancaria de China, en su informe de este año, a pesar del significativo incremento de los créditos bancarios, la tasa de capitalización adecuada, o sea, Capital Adequacy Ratio, alcanzó al final de 2009 un 11.4%, ponderado de toda la industria bancaria, lo cual, dice la Comisión Bancaria China, es superior al mínimo requerido por los estándares internacionales, es decir, por Basilea II, ¿no? En los últimos 3 años, las utilidades de las instituciones bancarias han aumentado cuadro a cuadro. Estamos hablando de todo el sistema bancario clasificado por sus grupos. Ahí están las utilidades en miles de millones de renminbis.
Esto habría que compararlo después con sus activos financieros totales o también con el margen de créditos que dan. Hay varios tipos de comparaciones. Pero aquí lo que quiero destacar es la magnitud creciente, la tendencia creciente de utilidades. Y utilidades después de pagar impuestos de las instituciones bancarias. Claro, otra vez los bancos estatales son la espina dorsal, como lo fueron en activos totales, como lo fueron, también pesaron mucho en su momento en las cantidades no comparables y ahora en las utilidades. De las utilidades de los bancos extranjeros, que curiosamente tuvieron un repunte, 6.000 millones de dólares en 2007, duplicaron casi en 2008 y se volvieron a bajar en 2009. ¿no? Es un fenómeno interesante. En los últimos 3 años, bueno, lo estoy explicando, los 5 grandes bancos comerciales representaban el 60% del total de las utilidades generadas por ese punto. Otro significativo avance es la reciente reestructuración de la economía china. En la reciente reestructuración de la economía china ha sido la privatización parcial de los grandes bancos. De los grandes bancos que se han enlistado, se han puesto en listas de las bolsas de valores de Hong Kong y Shanghai. Desde 2006, 7 bancos, y que son el Banco de Comunicaciones, el Banco de Construcción de China, el Banco de China, el Banco China Merchant Bank, el Banco de Mercaderes Chino, el Banco de Industria y Comercio y el CITIC, el Banco CITIC. Si hay tiempo, después les cuento de dónde viene el CITIC, porque es un fenómeno notable, viene desde la era alemana. Se han vuelto bancos públicos en el sentido bursátil. ¿Por qué? Porque lanzan IPOs, porque lanzan ofertas de iniciativas públicas, de acciones. El Banco de China hizo en julio de 2006 la mayor oferta pública de las habidas en ese año en las grandes bolsas de valores, incluyendo Nueva York, Londres, Tokio. En octubre de 2006, o sea, uno fue en julio, en octubre el ICBC, o sea, el Banco de Industria y Comercio, colocó entre Shanghai y Hong Kong nada menos que casi 21.900 millones de dólares. En 2010, este año, el Banco Agrícola de China, no el Banco de Desarrollo Agrícola, sino el Banco Agrícola, levantó en los mercados de Hong Kong y Shanghai 22.000 millones de dólares. Son operaciones gigantescas. Hay, sin duda, un cambio cualitativo en el proceso de reforma y recapitalización del sector financiero chino, que ha llevado a los principales bancos del mismo a fortalecer su rentabilidad. El tamaño contable de sus créditos también ha sido fortalecido, lo mismo que la calidad de los mismos, y sobre todo ha aumentado la protección del capital, o sea, se ha disminuido el riesgo. Según se desprende de un reciente estudio de casos de Paul Magüines y Kevin Kissing, uno es de la Universidad China de Hong Kong y del banco Halifax, y el otro es de la Universidad Británica de Leeds, donde yo estudié, por cierto. Ellos hicieron un estudio que está publicado en China Quarterly de marzo de 2010, en donde analizan a tres grandes bancos de China. El Banco de Industria y Comercio, el Banco de Construcción y el Banco de China, que ocuparon en el estudio de estos dos economistas británicos, analiza la entrada de los bancos 7 que mencioné antes a los mercados bursátiles y a otras operaciones internacionales que plantea aquí un potencial enorme de operación en China, solo que todavía los mercados, los capitales extranjeros no tienen la apertura total que ellos quisieran para poder llevarse una tajada de ese enorme pastel de operaciones accionarias. Ahora sí, el solo crecimiento de los 5 grandes bancos comerciales estatales de China los proyecta como referentes clave en los mercados de valores del mundo, aunque no estén operando más que el único donde operan directamente es Hong Kong, que teóricamente es parte de China, pero de facto no lo es. En 2008,
de esos 5 bancos, 3, la que sigue. Ahí están los 10 más grandes, los 10 bancos más grandes del mundo para 2008, y no conseguí datos más recientes. Vean ustedes, el número 1 es el ICBC de China. Arriba del Bank of America, arriba del HSBC, y el cuarto es el China Construction Bank. El quinto es el Banco de China, aquel banquito que operaba nada más con cuentas de las embajadas y con divisas. Y luego, bueno, pues ahí siguen los demás bancos. Japón, que en la década de los 90 ocupaba 4 bancos japoneses, estaban en la lista de los 10 grandes. Ahora ya más tiene uno, el Mitsubishi, en 10º lugar. Santander, que es muy grande, que creció mucho, es el 9º lugar. Entonces, hay una emergencia de los bancos chinos muy grande, porque el gobierno chino, por lo menos en los primeros años, en 2008 y 2009, los fondea regularmente, de varias formas. Les compra acciones de sus ofertas públicas iniciales, de sus IPOs, a través de otras empresas estatales, hacen de sus acciones, o a través de otros bancos estatales. La sanea por medio de los fondos de las administradoras de activos financieros, que también son del Estado, etc. Alguien dirá, algún economista dirá, que el costo de oportunidad de los cientos de miles de millones de dólares que se emplean en esos bancos es muy elevado. Yo no lo sé, es algo que habrá que debatirse. ¿De qué otro destino pueden tener ese enorme dinero que generara mejores resultados? Si fueran privados, probablemente generen más utilidades que lo que está generando ahora. Pero en términos de crecimiento de la economía en conjunto, yo no sé. En cuanto al otro puntal del sistema financiero, ¿se acuerdan? El de los mercados financieros. Su importancia en la intermediación financiera es relativamente menor que el de las instituciones financieras, pero con un desarrollo más rápido, más dinámico. En el cuadro 6, tenemos un perfil del mercado bursátil de China. Estos son datos de los anuales estadísticos de China. Ahí ven, en la primera parte están las compañías listadas, o sea, recuerden que en el lenguaje bursátil una empresa que vende acciones en el mercado de valores se vuelve pública, se llaman empresas públicas. Entonces, hay 3 tipos de acciones. Las acciones A son solamente, las pueden comprar y vender chinos continentales, o sea, de Taiwán no pueden, ni de Hong Kong, a menos que lo hagan por interpuestas personas, y extranjeros autorizados. Las acciones B son empresas que pueden operar cualquiera persona física o moral, pero que sean con monedas extranjeras. Y las H son las que se comercializan en la bolsa de valores de Hong Kong. Ahora, la bolsa de Shanghai y la de Shenzhen, en términos de número de empresas listadas, son casi iguales, pero en términos de valor de mercado no hay comparación. Shanghai es la bolsa de valores. El valor total de capitalización de mercado en 2009 eran 24 billones de yuanes, pero solamente eran negociables 15 billones, es decir, lo que les dije en un principio. En términos reales, el mercado bursátil negocia el equivalente al 44% del PIB chino contra el 200 y tanto, contra las utilidades, es decir, los depósitos que reciben los bancos chinos más importantes, que representan el 157% del PIB. De nuevo se confirma que el sistema financiero en sus 2 pilares centrales de China es esencialmente bancario, pero el bursátil va creciendo muy rápido. La que sigue, por favor. Aquí está una de 2009 y 2008, tomado de la Federación de Bolsas de Valores Mundial, las 10 bolsas más grandes del mundo por valor de capitalización. Y lo que no me queda bien claro de esta estadística es si la bolsa de Shanghai contabiliza nada más que es la oferta flotante, es decir, el valor de capitalización del mercado de las acciones comercializadas. Yo creo que es lo que está contando.
Claro, ya ocupa Shanghai el sexto lugar, pero todavía las asimetrías entre Wall Street y las demás son enormes. Solamente en cuanto al New York Stock Exchange, en el Euronext, son 11.8 billones en 2009, comparado con Shanghai, pues no hay, no. Y si le agregan además el Nasdaq, que también se opera en Wall Street, pero que son valores de alta tecnología, pues es evidente que sigue siendo Nueva York el principal mercado del mundo, por mucho. Sigue Tokio, otra vez el cuarto es una rama de Wall Street, pero que opera en Europa. Y luego Londres, que era históricamente el más importante, y luego los demás bancos. Bueno, de esto solamente quiero, ya resalté los porcentajes de que el valor de comercialización de mercado de Shanghai era el 44% del PIB en 2009, mientras que los créditos otorgados por las instituciones bancarias, créditos, no depósitos, es 125% del PIB. Ahora, existen prohibiciones todavía muy fuertes para la negociación de acciones de empresas propiedad del Estado, porque se quiere evitar que se hagan al hacerse públicas, al vender acciones al público, su privatización podría ir muy aceleradamente y sobre todo se están ganando utilidades. Entonces el gobierno interviene para que no sea muy rápido ese proceso de privatización. Por eso es ese sector tan grande de acciones no comercializadas, son los que congela el gobierno. Los mercados de bonos gubernamentales, el otro sector, el segundo pilar, y las corporaciones, el siguiente cuadro, también son considerables. Ahí están. Este es un análisis que hace la OECD. Las estadísticas chinas no nos muestran así. Hay que explorar y sacarlas del sector productivo. Pero la OECD en 2010, en un informe de 2010 de febrero, presenta cómo los bonos del tesoro, bueno, aquí sería el Ministerio de Finanzas, representa el 16% del PIB en su emisión acumulada de bonos para el mes de agosto de 2009. El Banco Central también emite bonos, también capta recursos. Los bancos de desarrollo están operando casi el mismo nivel que el porcentaje del PIB que el Banco Central, mientras que las corporaciones se quedan muy abajo. Las corporaciones son corporaciones tanto públicas como mixtas. Y luego el papel comercial es lo más pequeño. El papel comercial en todos los sistemas financieros es mucho más voluminoso en proporción que lo que sucede en Chile. ¿Qué sigue, por favor? Aquí tienen ustedes, en comparación con la última década de 2009, el crecimiento, la tendencia de crecimiento de las entradas totales de capital, que es el verdecito, las inversiones extranjeras directas que van muy pegaditas ahí. Y abajo otros. En 2000 fue el último año que China recibió créditos del exterior. Recibió 10 mil millones de dólares de crédito. Aquí son en dólares. Aquí vean de dónde va el crecimiento global, de 40 mil millones a casi 100 mil millones. Es espectacular cómo han entrado los flujos de capital. ¿Por qué tengo que empezar con lo que bueno, no, perdón. Esta captación de recursos, comparada con la última década del siglo pasado, el siglo XX, nos da los siguientes puntos de comparación. Mientras que en 2000 a 2009, la entrada de inversiones directas y la desaparición de los créditos extranjeros creció en un promedio anual de 68 mil millones de dólares. Se llegó de 40 mil a casi 96 mil, la cifra más alta. Su tasa de crecimiento media anual acumulada es apenas de 9.2%, comparada contra el 31% que fue en la década de los 90. Es decir, hay un proceso de maduración de la captación de capitales. No hay datos, no es fácil encontrar los datos de las salidas de capital chino en inversiones extranjeras directas.
Pero evidentemente, si uno analiza simplemente la cuenta de capitales de la balanza de pagos, China está exportando capital, pero en menor volumen que lo que está recibiendo. Sigue siendo un país receptor neto del capital extranjero. En un reciente artículo de la revista The Economist, esta semana, se destaca la intensa actividad de empresas estatales chinas en la adquisición y toma de empresas y activos financieros de todo el mundo. Según estimaciones de los expertos de esa revista, basadas en fuentes muy variadas, en 1914 Gran Bretaña poseía el 45% del total de las inversiones extranjeras que se movían en el mundo. A partir de ese año empezó a declinar Gran Bretaña y empezó a ascender a Estados Unidos, el capitalismo norteamericano, hasta llegar a su punto máximo, que fue en 1967, cuando capitalistas norteamericanos poseían la mitad del total de inversiones extranjeras del mundo. A partir de 67 empezó a declinar el capital estadounidense, pero el japonés surgió, tuvo un repunte notable en los 80 y 90, pero nunca alcanzó Japón a tener más del 10% de las total inversiones extranjeras. Sí, eran Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, y luego Japón se quedó estancado. Hoy, o sea, en 2010, según los datos de Economist, China tiene el 6% del total de las inversiones extranjeras del mundo. Las grandes empresas chinas que controlan el gobierno y cotizan en los mercados bursátiles están representando a principios de este año el 10% del valor total de mercado de todas las bolsas que están clasificadas en la Federación de Bolsas de Valores del Mundo. Y en las operaciones de fusiones y adquisiciones que efectúan internacionalmente estas empresas, ellas cuentan con un formidable apoyo ¿de qué? Pues del sistema financiero bancario, que lo está refaccionando para estas operaciones. Estos, los bancos chinos, a su vez, han venido incrementando sus créditos al exterior de forma espectacular. Todavía no completo los datos, pero en 2009, alrededor de 490 mil millones de dólares fue el total de créditos que habían colocado en el mundo los 12 bancos más importantes, los 18 bancos más importantes de China. Solamente, no es cierto, 490 mil millones acumulados en créditos lo tenían 5 bancos chinos. El Banco de Industria y Comercio, el ICBC, el Banco de Construcción de China, el Banco de China, el Banco de Desarrollo de China, un banco de desarrollo, y el Exim Bank, crédito de crédito. La que sigue, por favor. Es decir, lo que siempre le han dicho a uno es que el sistema financiero chino es muy extenso, pero poco profundo. Bueno, lo que ha pasado a partir de la mitad de la década actual en adelante es un muy rápido proceso de, primero, saneamiento financiero del sistema, segundo, de una expansión enorme hacia nuevos títulos y nuevos instrumentos, y consecuentemente una colocación internacional más sólida. Es decir, el sistema se va modernizando y va extendiendo su influencia mundial de manera constante. China, es decir, los sistemas financieros actuales, desde hace 20 años acá, tienen básicamente 4 tipos de lo que se denominan inversionistas institucionales, que son los que captan las grandes masas de dinero. Y esos son los que dan, digamos, la profundidad de los mercados. Esos inversionistas institucionales, como se le llama en la jerga bursátil, son en orden de importancia, no es decreciente, depende. Son las cajas de tesorería de las corporaciones privadas. En el caso de China son las cajas de tesorería de las corporaciones públicas. Los bancos y otros intermediarios financieros no bancarios. Las sociedades mutualistas. En China apenas están apareciendo
los bancos cooperativos mutuales a nivel de aldea. Todavía están en germen. Esos son los que captan mucho dinero del mundo. Y el otro son las compañías de seguros, y por último son 5, entonces, los institucionales, los fondos de pensión. Y el sistema pensionario de China, que había sido desarticulado cuando se acabó la era maoísta, está apenas en formación. Todavía no interviene como un intermedio institucional para captar recursos de forma masiva. El día que se desarrollen, China tiene 2 de esos 5 inversionistas institucionales, las cajas de tesorería de los bancos y los bancos comerciales. Pero cuando se desarrollen sus mutualistas, sus seguros y sobre todo sus fondos de pensiones, bueno, uno solamente se puede imaginar un crecimiento exponencial del mercado que ya ahorita es importante. Está por verse si un sistema con tan fuerte intervención del Estado puede llegar a funcionar eficazmente en mercados esencialmente privados. Pero hasta ahora, en mi opinión, ha cumplido su papel de impulsar altas tasas de crecimiento de la economía real. Como se puede ver aquí. Miren ustedes, aquí tienen básicamente un balance entre ahorro e inversión ex ante, ¿no? Porque ex post tiene que ser igual. Entonces aquí tienen la formación bruta de capital de China por periodos. Es muy difícil calcular esto, aunque están las fuentes directas, yo tomé una indirecta. Las familias, en cuanto a formación de ahorro, en cuanto a la formación bruta de capital, obviamente son las empresas, el sector corporativo, el que más se convierte. Son porcentajes del PIB. Y luego le siguen en importancia las familias que están invirtiendo, ya tienen sus pisos, sus departamentos, sus automóviles, bienes durables, etc. Y acciones, y bonos. Las instituciones financieras, su papel no es invertir, por eso están bajo su participación. Y el gobierno lo hace, esa es la operación directa del gobierno. Aquí están contabilizados los efectos indirectos de cuánto dinero le meten los bancos privados a las empresas de producción real públicas. Ahora, en cuanto a la formación del ahorro bruto doméstico, el motor de esto han sido las familias, pero las empresas también siguen invirtiendo mucho, quiere decir que generan utilidades y que las reinvierten, además de sus reservas de depreciación. El gobierno juega un papel muy importante en la captación de ahorro, como ahorrador. El gobierno en general, no solo el gobierno central, sino contando otros activos, sin contar las empresas que operan, digamos, comercialmente. Ahora, el balance ahorro-inversión, o sea, simplemente restando cada renglón a la inversión del ahorro, resulta que China, en todos los casos, menos en las empresas, tiene un exceso de ahorro sobre la inversión exacta. Si lo ven, la diferencia hasta abajo entre el PIB medido por ingreso y el PIB medido por gasto. China tiene siempre, salvo el año de 2002, pero en largos periodos ha tenido siempre un superávit. El resto del mundo, en donde se contabilizan países que están en situación igual a la de China, superavitaria como Alemania, pero la suma de todos ellos, el resto del mundo siempre es deficitario en cuanto a inversión y sus posibilidades de ahorro. Y claro, esto lo pueden ver, esto ya nos lleva al terreno más discutible, que son el rebalanceo de los desequilibrios mundiales. China sigue acumulando una enorme masa de ahorro por 3 fuentes, aparte del interno, ¿no? El mundo tiene constantemente un superávit de cuenta corriente de su balance de pagos sobre en los últimos 20 años, en 2 años ha tenido déficit. Superávit que llega a niveles, ahora bajó por la crisis, pero ha llegado a niveles de 9-10% del PIB. Esa es una. Con ese superávit China debería ser exportador neto de capital, pero no, es receptor neto de capital. O sea, en lugar de que exportara su exceso de ahorro en inversión exterior, siga absorbiendo ahorro del exterior. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo utilizan? Si no exporta capital, hace crecer sus reservas internacionales. Esta mañana vi, en septiembre, 2.670.000 millones de dólares de reservas, que equivaldría más o menos al 38% del PIB chino, que es una barbaridad. Entonces, para terminar,
un sistema financiero que nace del socialismo total, del control del Estado y del ejercicio de plan de desarrollo compulsivos que ya no siguen más. Sigue habiendo, hay planes quinquenales, los chinos van a lanzar su año que intenta su siguiente plan quinquenal, pero son cada vez más planes indicativos que otra cosa. En cambio, los instrumentos, por lo menos en el sector financiero, se van pareciendo más y más al sistema global y están operando de una manera muy eficaz, con una salvedad. La mayor parte de los propietarios de esas instituciones no son inversionistas privados, no son los accionistas, el público, ni son los grandes capitales de las personas. Hay excepciones, hay grupos que sí lo son. Pero el grueso es capital que el Estado movilizó para fondear y para capitalizar las empresas. Entonces, el gran debate es qué va a pasar con el futuro en China. Yo lo dejo ahí, yo creo que hasta ahorita el sistema financiero chino, y ya no me metí las otras dos columnas que las mencioné nada más al principio, pero el sistema financiero chino ha cumplido, en mi opinión, con creces en cuanto a canalizar, que es su papel, los recursos para que el sector de la economía real crezca. El costo de oportunidad de hacer eso está abierto al debate. Gracias. Gracias, Eugenio, por una muy interesante presentación. Les adelanto que, bueno, al menos la presentación de Eugenio estará dentro de un rato en la mañana accesible como el resto del portal de Sechimex, cantidad de información y grupos. Entonces tenemos tiempo para unas rondas, yo diría un par de rondas de preguntas. Por favor, si pueden brevemente presentarse. No, la persona perdón. Mi nombre es Roberto Genovés, soy un estudiante doctorado en ciencia política de Estados Unidos. La pregunta es, ¿en qué medida ha habido una reforma de las empresas estatales en China para modernizarlas y hacerlas más eficientes? ¿De qué manera eso ha afectado a las empresas financieras, los bancos estatales, etcétera? ¿Quién toma las preguntas? Muchas personas aquí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Diego de Infocel, analista. Me gustaría, has hablado mucho de que China tiene que transitar de una economía que, como se bien dice, exporta y que recibe capital, a una economía de consumo interno y de servicios, y que esto va a causar inflación y va a tener repercusiones muy serias en la economía en los próximos años. ¿Cuál es su opinión? No, también lo siempre así. Aquí también tomamos 5 preguntas y las contesto. Pasamos. Bueno, felicitaciones. Yo finalmente entiendo un poquito la maraña esta del sistema financiero. Excelente Yo todavía no lo presentación. entiendo. Está más enredado que un queso de Oaxaca, ¿no? Yo lo que voy son dos cosas. Una, me queda claro que hay una política económica global de parte del gobierno de China de priorizar el empleo. De otra manera no se explica toda esta serie de balances financieros en donde las empresas en lo privado pueden exportar a valor de dumping sus productos y hay un banco local que pierde dinero con ellos, pero hay un banco central que los absorbe todas esas pérdidas. Lo entiendo y creo que en esta presentación me quedó muy claro. Lo que voy es, ¿qué pasa con nosotros? Porque en el Inter, en los países que competíamos con productos chinos, como México, estamos desmantelando toda nuestra planta industrial en zapatos, en textiles, en juguetes, en todo lo que nos invaden estos señores. Entonces la prioridad debe ser nuestra. ¿Qué hacer para detener a este fenómeno mundial que se llama China? Sí, bueno, yo me quiero referir como para entender un poco. Sí, perdón, mi nombre es Demetrio Rojas, somos conocidos. Para más o menos ubicar el sistema financiero chino, yo quisiera hacerlo comparándolo con el Guaoproa de México, ¿no? Porque mencionaste, ¿no? De que también ahí también hay rescates, ¿no? Sistema financiero chino.
La diferencia es que allá se rescata a las instituciones financieras, pero con el fin de que den crédito, ¿no? Porque la nueva palanca de desarrollo es el financiamiento. En cambio aquí se rescató y sobre todo está pagando el costo de más de 100,000 millones de dólares y sin embargo ahora ya no hay crédito. Entonces ahí es más bien ese el problema. No, porque mucho se discutió de que si se debería o no de haber rescatado a la banca, ¿no? Yo creo que hoy está claro que efectivamente sí se tenía que haber rescatado a la banca con altos costos, pero lo que sí también se tenía que haber hecho es vigilar que Rescatar el crédito. el crédito. Félix. Felicitándote como siempre, Félix Zurita, investigador independiente. Quisiera ver si nos puedes ilustrar un poco de dos cosas muy interesantes. Cuando Tibison, que estaba el ministro de Finanzas en 42, fue nombrado hombre del año por Times y había un préstamo de Morgenthau, te has de acordar, que tanto eso a través de los bancos que hablas de Huaxiao Bank, etcétera, que le leemos chinos, vemos que hay más atrás de eso, en un momento dado está ayudando para eso. Y algo lo que creo que deben de aprender los empresarios mexicanos es que mientras no haya formación bruta de capital fijo y creación de una planta industrial, este país no va a salir adelante. Yo creo que esa es una cuestión que mucha gente ignora, sea en Huaxiao, esta comunidad de Uxamala diáspora, o sea, los chinos reinvierten en su país y ese para mí es la clave del asunto de este país. Mientras no tengamos eso, por más que se diga, y no haya remoción del ministro de Finanzas como pasó en el 2007 allá, por septiembre, por cuestiones de corrupción, y ahí entra algo que a mí me llama la atención desde que aprendí el modelo físico financiero en París, en la Sorbona, la planeación indicativa, pues en el Departamento of State en Estados Unidos, cómo están combinando esa cuestión de la planificación indicativa con esa parte compulsiva que se hablaba antes. Gracias. ¿Puedo responder? Primero, la reforma de los bancos comerciales estatales chinos fue muy criticada porque la visión era sacarlos a flote triangulando el dinero. ¿Sí? El problema eran los pasivos no cobrables de estos bancos. ¿Y por qué eran tan grandes los pasivos no cobrables? Porque en la época de la expansión brutal de las manufacturas en los años 90, pues los bancos estatales simplemente, aunque no reunían los requisitos de rentabilidad, les metían el dinero. Entonces, la máquina de producir se expandió enormemente y las exportaciones también. Entonces, como China, al mismo tiempo de sus reformas internas y en su compromiso internacional con la OMC, tiene que alinearse con los acuerdos de Basilea, del Banco Internacional de Pagos. Entonces necesitaban recomponer las cosas. Y para recomponerlas simplemente es tomar una decisión de sacar dinero de un bolsillo público para ponerlo en el saneamiento de los bancos. No está ya resuelto el riesgo de que en el futuro esos mismos bancos vuelvan a crecer sus carteras, aunque bajaron mucho entre 2003 y 2009, no está asegurado. Esa es una parte de la reforma, pero la otra, la reforma administrativa es espectacular. En los informes, ustedes pueden bajar el estudio, los informes anuales de la Comisión Bancaria y de la Comisión de Valores de China, la explicación que dan de cómo van configurando los cuadros administradores es algo que uno no lo puede asimilar en una sola lectura. Ahora, ¿quiénes son estos señores y señoras? Pues son personas que no tienen, es decir, muy pocos sobre el Partido Comunista, aunque lo sabrá seguramente. Son simplemente personas educadas en las universidades chinas y algunos con posgrado, con estudios en el extranjero, que regresan al país y están configurando la base de los bancos y de las otras instituciones bancarias. Ahí se está, a mi juicio, se está gestando realmente un cambio cualitativo. De todas maneras, la última palabra no la van a tener los técnicos, sino otra vez el gobierno central. Si el gobierno central mañana se le ocurre que lo más importante es crecer materialmente más de lo que lo han hecho, cambian las cosas y no importa que los bancos se sobregiren. Esa es la gran crítica que hacen a los bancos. Si los bancos no son propiedad de un grupo de particulares a los cuales no pueden exponerse porque no se quedan sin negocio y se acaban, ¿cómo es posible que un banco público pueda operar permanentemente de largo plazo si no es su dinero? O sea, pero sí genera utilidades.
Entonces ahí está el gran debate y eso me lleva a los otros puntos. No puedo ahondar mucho más en eso, pero básicamente la reforma fue apalancarnos con dinero. Alguien decía, bueno, si yo sumo en un solo año lo que China le metió a las 4 administradoras de fondos bancarios, lo que les metió vía compra de acciones, las compra del Estado por depósitos de corporaciones a los bancos. Esos dos elementos nada más son miles de millones de yuanes o de dólares. Si ese dinero lo pongo yo a modernizar la banca, modernizar el sistema financiero, criterios estrictamente de mercado, quizás rindan más resultados. Es algo que no podemos comprobar. Ahora, lo que sí es muy difícil que China pase del techo de crecimiento, del ritmo de crecimiento que tiene ahora, y yo te lo voy a decir por qué, ya tienen problemas. Y ahí nos lleva al caso que ayer lo discutimos con el embajador de China, que sería ese 9%. El gran problema para todos nosotros, el resto del mundo, es que China decidió, cuando metió su base de producción muy rápido, que tenía que colocarla afuera. Y por eso, pues, las exportaciones representan, en términos total, el valor total, como el 38% del PIB hoy. Si la calculan con valor agregado, y vi un dato de la OMC, se baja la mitad. Aún así es mucho. Si suman las importaciones, porque China también está importando mucho, se reduce. O sea, el saldo comercial, que es favorable a China, viene representando de todas maneras como el 4% del PIB, que es mucho. Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, implica varios instrumentos. El financiero implica créditos oportunos a través de los bancos de desarrollo, le hace el Exim Bank y el Banco de Desarrollo Chino, que está para las áreas pequeñas. No sé si era tiempo, pero el presidente de Ecuador hace unos meses, antes de que le intentaran dar el golpe, hizo un escándalo denunciando al Banco de Desarrollo de China, porque en su opinión era peor que el Fondo Monetario Internacional, porque no le aprobó un crédito que quería Ecuador. Entonces, estos bancos están aceitando el proceso de exportación. Y el otro es el tipo de cambio subvaluado. Ahora, ambas cosas le están pegando al consumidor chino. Ayer se reunió, antier se reunió el Consejo de Estado, bajo buen llamado el primer ministro, alarmados porque está sobrecalentándose la economía china. Y la quiere bajar, pero sin modificar la política financiera ni monetaria. Entonces, ¿cómo la bajan? Con instrumentos directos de gobierno, control de precios temporales, subsidios al campo, subsidios a los transportistas. Tiene, por ejemplo, el caso, se disparó la canasta de alimentos. En invierno siempre pasa, estacionalmente, sobre todo de alimentos frescos, ¿no? Cereales, verduras. Y se disparó el algodón y se le disparó el precio de los combustibles, sobre todo carbón, la electricidad, y usa mucho diésel, porque no llamamos combustible, pero es diésel. Los que hicieron, bueno, a esos sectores les metieron mano directamente para controlar. Y en el caso de algodón, la zona productora mayor de algodón es nada menos que la provincia de Xinjiang, la del lejano oeste, entre los uigures, los musulmanes. Pues ahí lo que hicieron fue reforzar el transporte de algodón para comprar a precio de FOB, y el gobierno sobre todo los costos de transporte en las áreas de la con lo cual mitigan un poco, pero su objetivo del próximo plan quinquenal indicativo es cambiar en un porcentaje importante el peso de las exportaciones en favor de la demanda interna. Para eso tienen que reevaluar el tipo de cambio, porque si un tipo de cambio subvaluado le está encareciendo las importaciones de alimentos a los chinos, ¿no? Y eso me lleva a otra pregunta que viene aquí. ¿En qué porcentaje? Los datos todo no publica el plan quinquenal. Probablemente van a dar porcentajes muy gruesos, porque ya no se planes directas y como antes. Dan las tendencias, ¿no? Eso, y además con un lenguaje fluido. Eso le llama la sociedad armoniosa, ¿no? Entonces, el caso es que quieren hacer, pero es una carrera contra el reloj, porque eso me lleva al empleo. La situación del empleo en China es muy precaria, porque son muchos. La fuerza de la población económicamente activa anda rondando, si recuerdo bien, los 790 millones de personas.
Entonces, la más ocupada, pues quítenle un 5% cifras oficiales y les da la más ocupada. Ahora, hay una asimetría entre el desarrollo industrial de las costas y algunas ciudades y el resto del país. Es muy desigual. Las locomotoras de la costa que jalan el proceso productivo ya están teniendo problemas de falta de mano de obra. Entonces, ¿qué pasa con China? ¿Cómo resuelven? Son soluciones muy abordables y también muy dramáticas a nivel individual. En China andan 133, 134 millones de personas, o sea, más grande que todo México. Todo el año, de ciudad en ciudad, trabajadores migrantes, es la migración interna de China, ya hablamos que viven en casas de cartón, lo llevan a las industrias de la construcción, eso barata la mano de obra en las zonas donde está creciendo muy rápidamente, y esa población viene de todo el campo chino. Cuando en fines de 2008 la crisis financiera internacional se tradujo en una contracción de la demanda internacional por productos chinos, y empezó el año 2009, entra el año nuevo lunar, que es el que celebran los chinos, por ahí por febrero, porque varía por y de esos 134 tantos millones de personas, estamos hablando de personas, no de muebles, se regresan a sus aldeas para pasar 4 días, porque son los únicos que tienen descanso, trabajan 7 días a la semana y descansan un domingo una vez al mes. Entonces, se regresaron a sus casas y cuando volvieron a la itinerancia, cifras del Consejo de Estado, redondas, nunca daban cifras, 20 millones, no, ¿por qué no 19 millones 944 mil, 20 millones? 20 millones no pudieron volver a sus trabajos. 20 millones repartidos en el campo chino. Comparados con 790 o 780 de mano de obra, no es nada, pero es una bomba de tiempo social. Por eso inmediatamente metieron el paquete anticíclico de los chinos, inmediatamente. Y tuvieron que reactivarlo. ¿Y qué lo metieron? Dijeron que iban a meterlo en el Estado social, pero básicamente lo metieron otra vez en infraestructura, con lo cual volvieron a abaratar los costos de exportación y con lo cual otra vez inundaron el mercado mundial de productos. Entonces ellos los dirigentes chinos quieren cambiar la mecánica, pero saben que en la medida que vayan revalorizando su tipo de cambio, han perdido su parte de su competitividad. Fíjense lo que decía el Consejo de Estado, lo que decía el ministro, el presidente del Banco Central de China, el Banco Popular de China, dice que China en estos momentos tiene que esterilizar, esto lo está pasando también en los países de desarrollo, por aquí estamos muy contentos. Con la crisis hay una gran cantidad de dinero, con tasas de interés casi cero en los mercados desarrollados, pues aquí nos dan 5% en los aires, no voy a México, ¿por qué no? Pero igual me puedo salir mañana o dentro de media hora. Y mientras Chile y Brasil están tratando de estabilizar ese capital, aquí estamos recibiendo como la gran inversión extranjera. Bueno, los chinos están haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Aquí está el dato. Diariamente están comprando $1.000 millones al día. El gobierno, a través del Banco Central. $1.000 millones diarios. Los compra y los vende renminbis. Y eso aceita la inflación. Entonces están en una... No es fácil. Por eso, ni es fácil para ellos, ni es fácil para nosotros. Lo ideal en un sistema financiero como este que acabo de indicar es que es potencialmente atractivo para todos nosotros. Las capitales chinas pueden moverse más, pueden vender sus acciones de bancos que no importa que los hayan aceptado por debajo por el dinero público, son muy eficientes, son muy rentables. No le puse los datos de valor medio, de utilidad, de valor de acción, son altísimos. Pero el problema es que en la política general de China, primero, ellos no se descuidan para que sea indiscriminada la entrada de capital extranjero, que se compren los activos que quieran, todavía no, y va a pasar mucho tiempo para que ocurra. Segundo, si quieren entrar a las negociaciones de una, digamos, de corrección global de los desbalances, sobre todo vis-a-vis Estados Unidos, pero también vis-a-vis los países pobres, como nosotros. No es solo Estados Unidos, China el desequilibrio, es México, China. Sudamérica no tiene ese desequilibrio porque están vendiendo commodities a los chinos. Y ese es el gran negocio ahorita.
Nosotros vendemos manufacturas y petróleo. Entonces, por eso tenemos un déficit tan grande con los chinos. Entonces, para cerrar el asunto, está aquí todo el mundo, entonces, sí, los chinos tienen más que un plan en el sentido clásico, tiene una visión en cómo empujar su producción para paliar, para absorber la enorme presión de la oferta de trabajo. No importa por qué métodos, porque, y a salarios muy bajos en ciertos lugares, altos en otros, lo cual crea migración interna. Sí quieren cambiar gradualmente a descansar más en el consumo interno. Y sí quieren, de alguna manera, encontrar con sus socios comerciales pues, algún tipo de recomodo. Ellos van a ir exportando de forma creciente capital. Eso es evidente. Cada vez va a haber más exportaciones de capital chino. Y eso me lleva a lo que Félix decía hace un momento, el papel de los chinos ultramar, los huacha. Lo de TVSON no lo voy a mencionar porque esto era la época de Chiang Kai-shek y allí el banco de comunicaciones que mencioné fue el papel. Pero voy a citar un caso de la era de Mao. Hay hoy en China ahora una corporación que se llama CITIC, que son las iniciales de China International Trade and Investment Corporation. Esa compañía es una super empresa con varios bancos. Tiene una rama financiera y otra rama bancaria. La fundó una familia de apellido Ren. El patriarca de la familia era Ren y Ren. En pinyin, en romanizado, se escribe R-E-N. Este señor es una familia de capitalistas chinos del siglo XIX, en la ciudad de Suzhou, cercana a Shanghai. Ellos eran textileros. Ellos empezaron haciendo negocios textileros y molineros. Empezaron haciendo negocios con los japoneses. De manera que era una familia muy poderosa. Cuando viene el largo periodo de Nanjing y los comunistas están en el clandestinaje, esta familia los protegía individualmente, por día. De manera que cuando Mao gana la guerra civil y funda la República Popular, rescata a esta familia. Y movimientos populares, línea de masas iban y venían y estos seguían intocables, incluso en la revolución. Entonces, ya cuando muere Mao, todavía en vida de Mao, Ren y Ren se le ocurrió que con el gran capital que jugó, la gran ventana de China, entonces todavía Colón de británica entonces, habría que crear un corporativo que operara en el mercado capitalista de Hong Kong, uno de los más liberales del mundo, en impuestos y trabas, un mercado puro, casi puro. Entonces ahí empezaron a captar masas de ahorro de la diáspora china en cantidades realmente asombrosas. Y se construyó este gran corporativo. Entonces Ren y Ren, antes de morir, fue hecho vicepresidente de la República Popular China. Nada menos ni nada más. Entonces, ¿qué prueba esto? Dos cosas, ¿no? El tamaño económico de la diáspora china, que yo lo he dicho por decirlo, lo dijo en 1996 en Banco Mundial, no estuvo muy chistoso, el grupo traductivo, donde calculó que por valores, por activos financieros, la diáspora china era más poderosa económicamente que la diáspora judía. Independientemente de que sea o no exacto el cálculo, eso demuestra el tamaño. Cuando venía la incorporación de Hong Kong a China, a la soberanía china, se asustaron muchos capitalistas. Entonces, dos capitalistas de Hong Kong, chinos de Hong Kong, muertos de pánico, acaba de terminar la Feria Mundial de Vancouver. Esto debe haber sido 87, 88. Ya había acabado. Fueron y compraron todos los terrenos de los estados de feria. Todos, no uno, todos. Y los fraccionaron. Y hoy Vancouver se llama Vancouver China. Está lleno de chinos de todo el mundo. Y muy ricos, muy poderosos. Yo no sabía que cuando Onassis vivía en la época de Mao, la flota marítima por tonelaje más grande del mundo no era de los nazis. Era de un señor que está en Hong Kong que se llamaba Yen, como el otro nombre. Entonces, tenía una flota más grande que se daba en los 70. O sea, junto al fenómeno revolucionario, la lucha de China, el comunismo, el anticomunismo, han persistido. Y ahí está su gran relación con Taiwán, que no le mencioné.
Por eso algunos economistas cuando hablan de China se refieren a la gran China. Taiwán, Hong Kong, China. Hasta ahí esta parte. No sé si hay más preguntas. ¿Hay tiempo? ¿No hay tiempo? Si quieres hacemos una segunda. No, ronda, sí, sí, cómo no. yo me pongo también con el... Ah, sí. O sea, pásense el link de la vez. No, un breve comentario o pregunta que tiene que ver con la última lámina. O sea, claramente en unos estudios comparativos China, América Latina, estos coeficientes de financiamiento al sector productivo con respecto al PIB son 6, 7, 8 veces superiores de China con respecto a América Latina. ¿Esto durante cuánto tiempo más en el futuro se podrá mantener? Porque lo que tú señalas, y todo indica, aquí el futuro plan quinquenal, es bueno, justamente una transformación hacia industrias de mayor valor agregado, servicios, consumo doméstico. Que siento más bajo. Crecimiento bajo, y pareciera entonces que también una formación bruta de capital fijo más baja. Porque francamente es Pero ahí, ¿qué papel jugará entonces este instrumentario, toda esta batería de bancos? ¿Qué capacidad de ajuste tiene en el futuro en términos cuantitativos? ¿No? Gracias. Perdón, una ronda más también. Gracias. Soy Ulises Díaz del periódico Reforma. Quiero saber, más allá, hizo mención durante la presentación de cómo la importancia de los bancos chinos podría impactar al resto del sistema bancario internacional. No sé si podría ahondar un poco más en esto. Y también en la última reunión del G20, una de las principales situaciones era China, ¿no? Tanto la cuestión del tipo de cambio, como que aparentemente se está considerando en el FMI dar un mayor peso a China para que tome, ¿cuál va a ser la consecuencia de que China tenga mayor peso en el Fondo Monetario Internacional? Muchas gracias. Gracias. Bueno, uno de los elementos de controversia que mencionaste ya es el asunto de la profundización financiera. Realmente, bueno, los indicadores de la importancia o del tamaño del sistema financiero chino pues es evidente. Sin embargo, no sé hasta qué punto llegue efectivamente hacia toda la economía geográficamente. Nosotros hablamos mucho sobre inclusión financiera aquí en México, y a pesar de la presencia de los grandes bancos, de sus tamaños, etcétera, bueno, pues hablamos de un 65% de municipios que no tienen atención al sistema financiero. Es la poca profundidad. Así es, entonces si pudiese justamente profundizar sobre eso. Y dos, es la relación que maneja en el cuadro respecto de capitalización, pues me parece que sí muestra una importancia sustancial del sistema chino en el mundo, los 10 bancos más grandes. Pero si lo medimos por total de activos, quizás ahí ya no resulte tan importante su presencia. Y ahí justamente yo creo que es uno de los elementos también de crítica hacia el sistema financiero chino respecto de el temor que tiene en relación a la banca extranjera. La situación, claro, si de pronto efectivamente liberalizamos, permitimos y desregulamos para que entren los bancos extranjeros, pues ahí quizás el sistema financiero chino no sería tan competitivo. Y naturalmente si lo vemos hacia afuera, la banca china, si tienen los datos, ¿en qué países está? Porque pues su servidor es autor del libro de la entrada de la banca extranjera de América Latina, y bueno, la presencia de los chinos pues es prácticamente es 2007, 2006. así es. Bueno, es 2007, un error de edición ahí, pusieron 2006, pero justamente es ese papel de la banca. ¿Cuál será si es que hay un cambio hacia afuera o un cambio hacia adentro? Carlos Marichal, fascinante exposición, y
por lo que se ve, ha habido una revolución financiera, bancaria financiera en China, que ha acompañado a la revolución industrial, si se puede llamar así, pero da la impresión de que sí ha habido una revolución financiera extraordinaria. ¿Cómo se capitalizaron los bancos estatales? Pregunta el historiador. Y los bancos de desarrollo, porque ya tienen un crecimiento enorme. Una vez que ya están apoyando a la expansión industrial, se entiende, crecen porque crece la economía tan rápidamente, supongo, pero ahí hay algo que no entiendo yo, que es cómo lograron eso, cómo lograron crear bancos de desarrollo o expandirlos, y bancos comerciales crecieron tanto. ¿Es vía fisco? Bueno, voy a responder el conjunto. Muy interesantes preguntas. A mí, bueno, primero, no hay comparación entre las economías emergentes, digamos, de la eficacia con la que los intermediarios financieros chinos aceitan la producción, que en México. Los bancos mexicanos o extranjeros que operan en México no prestan a la producción, porque no son rentables los agentes productivos de la producción. Pero bueno, la gran oportunidad que se presenta al resto del mundo del sistema financiero chino es todavía potencial, porque está muy protegido. Y es obvio que simplemente por el tamaño de bancos que tiene China y que además rinden utilidades, y ahora, antes no, ahora sí, y por el tamaño, el rápido crecimiento de sus bolsas de valores, la gran oportunidad para los inversionistas, desde los que quieren invertir en acciones hasta los que quieren captar los enormes recursos que mueve el sistema de intermediación chino para traerlos a nuestros países. Ese es el potencial. Lo que pasa es que el gobierno chino ha sido muy cauteloso, avanza con mucha precaución. No abre las puertas para que entren indiscriminadamente los bancos extranjeros, que si entraran, probablemente tendría un efecto positivo, porque haría crecer más rápidamente todavía el sistema de intermediación financiera y lo podría llevar más hacia todo el país. En la reunión del G20, que acaba de terminar, la última cumbre del G20, en Seúl, afortunadamente para los chinos, que son muy hábiles políticamente, China no fue el tema central. El tema central fue la emisión que acaba de hacer la Fed de Estados Unidos de $600.000 millones para inyectar el sistema norteamericano, con lo cual todos los países tenedores de bonos soberanos de Estados Unidos pegaron el grito en el cielo con razón. Entonces, Obama no tenía argumentos para decir a los chinos que usted tiene que revaluar, porque la respuesta era, señor, usted controla su oferta de dólares, está pegando sus ahorros. Entonces, China pasó, al contrario, China pasó unas espléndidas vacaciones en China. Lo cual no elimina el problema central, que es cómo se va a rebalancear el mundo. No pueden Alemania y Estados Unidos Alemania, China, Taiwán, no los superavitarios, China, Taiwán, Singapur, ser permanentemente superavitarios, Japón y los demás deficitarios. Y ese debate pasa porque China tiene que aumentar su gasto. Tan sencillo como la gráfica última, que siempre el PIB medido por ingresos es ligeramente mayor que el PIB medido en gastos, bueno, ligeramente mayor en términos de porcentaje del propio PIB, ¿no? Pero es un mundo enorme. China tiene que entrar en un proceso de expansión de su gasto interno para que logren varias cosas, para que se logre primero elevar el nivel de vida de sus ciudadanos de manera más pareja, porque les pega a ellos, no solo a nosotros nos cuesta que los chinos tengan subvaluado el renminbi, también a la población china les cuesta. Y segundo, permitiría también una recomposición de las balanzas comerciales. Podemos vender más a los chinos y comprarles menos. Y tercero, el sistema financiero habría
eso que se llama profundidad del sistema. ¿Qué quiere decir profundidad? Que lleguen a todos los sectores de la sociedad, que lleguen al consumo, que lleguen a los créditos para la producción, que lleguen a los créditos para la intermediación misma, que lleguen a los créditos para las operaciones internacionales. Hasta ahorita el sistema chino es enorme de tamaño, pero sus clientes son selectos. Son, ¿qué les diré? 60 grandes empresas, corporaciones chinas estatales, que son monopolios. Son los créditos de proveedores para vender productos chinos. Son créditos de proveedores también para importadores chinos, algunos de ellos, etcétera, ¿no? Pero todavía no profundiza. Y viene el otro punto es, bueno, un sistema financiero como el que tiene el capitalismo puede ser compatible en el largo plazo que un país que está llegando a ese sistema mantenga una intermediación financiera tan controlada y tan protegida. Parece que no es compatible. Y si no es compatible, tiene que abrirla. Y si le abre, tiene que generar necesariamente enormes acumulaciones de dinero en pocas manos. Ergo, tiene que generar capitalistas. Entonces, pues va a ser incompatible el socialismo con características chinas con el capitalismo, ya en el largo plazo, ¿no? Por lo pronto, los chinos están haciendo funcionar su máquina de producción. Funciona muy bien. La aceita, la financia. Ahora, ¿cómo se capitalizaron? Bueno, se capitalizaron desde la época de Mao, parte del Banco Central, que también era comercial, el Banco de China y el Banco de Comunicaciones, directamente recibían asignaciones del gobierno, directamente. Vía tanto del presupuesto anual fiscal del gobierno central, que se llama, como a través de subsidiar. Siempre ha habido en China desde que se formó, desde el 52. Existen las corporaciones por ramas industriales. Al exterior está la asociación, es fantástico, se llama la Asociación de Amistad con los Pueblos del Mundo de China. Porque allá van a estar todos los negocios, ¿no? Tienen una rama que es Asociación de Amistad con los Chinos de ultramar, y naturalmente tienen otra para el interior del país, conformada por muchos. ¿De dónde sacaban el dinero? Pues del campo. Extraían los recursos que sobraban del campo, mientras que la industria operaba con costos subsidiados. El consumidor, los chinos no eran pobres, pero tampoco eran ricos, porque estaba subsidiado todo el consumo y la renta y la educación. Entonces todo eso hacía que ellos movían el dinero para bancos que respondían a la directiva del gobierno central. El Banco Central no era Banco Central, fue hasta los 90. Simplemente, a ver, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo vas a operar? Pues tú ahora tienes que meter más dinero al cemento y mañana vas a meter, porque ahí se haría un plan de desarrollo cuantitativo, ¿no? Había, pero fíjense los neumáticos de China, había la Comisión Estatal de Planeación, que era muy poderosa. Hay solamente 4 comisiones estatales, más poderosas que los ministerios. Bueno, desapareció en 2003 con la reforma administrativa, y ahora se llama, y eso refleja mucho, lo ven históricamente, se llama Comisión Estatal de Reforma Administrativa, la vieja Comisión de Planificación. Entonces, así fundaron. Ahora, una vez que fundaron, empezó a crecer con los negocios internos primero, protegían hacia el interior, y ahora están en una mezcla entre, están abriendo al mundo. No tengo los datos de qué bancos están operando, pero ya tienen, nada más bien global. Pero seguramente son esos 7 que mencioné antes. El Banco de Industria de Comercio y de Industria, el Banco de Construcción de Comunicaciones, el Banco de China y el EXIM. ¿Tú qué has apuntado? No. Bueno. Pero los chinos de ultramar empiezan a volver a ¿no? Ah, sí, no. Sí, la relación entre el gobierno comunista y los chinos de ultramar fue muy peculiar. Salvo un grupo importante económicamente, que era el corazón de los amigos de la familia Chiang Kai-shek y de la familia Sun, que eran los que siempre los cobijaron y que tenían vínculos con Time Life y este grupo de revistas y medios de comunicación que siempre fueron la línea dura del Kuomintang y se quedaron en Taiwán. El grueso de los chinos gradualmente fueron pensando en la madre patria siempre, ¿no? Y mandando sus ahorros.
Se construyó en 1954 el hotel de los chinos de Utaba, de Huacha, y cada año llegaban cuando no había turismo a China, yo estaba en los 70, no había vuelos directos a China, excepto el de Moscú a Pekín y el de Budapest, los rumanos, Bucarest, no los húngaros, los rumanos, de Bucarest a Pekín. Todos los demás tenemos que pararnos en las fronteras, léase Hong Kong, y cruzar a pie el puente, no subirse un tren. Esto está hasta 1975, no estoy hablando de hace 200 años. Con Vietnam había que cambiar. No, el tren lo que estaba con la razón cultural, el tren que venía de Kunming a Hanoi lo quitaron, lo acaban de reabrir hace poco. Y no había vuelos directos. ¿Qué acaso? Decían la retórica china decía entonces, nosotros y los vietnamitas somos como la lengua y la lengua y las encías, inseparables. Hasta que China invadió la frontera con Vietnam. Entonces, sí, yo no soy economista financiero, repito, pero me fascina este maremoto de cosas, y no estoy totalmente cierto todavía de que en estricto sentido de costo-beneficio, los bancos chinos sean realmente eficientes. Pero en términos de operación colectiva, de operación de la economía, claro que eso sí. Y vuelvo a la pregunta inicial, el economista tiene que pensar en costos de oportunidad. ¿Qué dejó de hacer China para meter todo ese dinero a ese sistema tan mixto, tan híbrido? Pudo haber hecho otras cosas, no sé cuáles, porque entonces hubiera crecido el 15%. Por cierto, el nuevo plan de desarrollo, ahora a lo que me preguntó Enrique que se va pasando, sí, efectivamente, y ayer mismo lo decía el embajador, tiene que entrar China en un proceso en el cual el consumo crezca más rápidamente que la formación bruta. No pueden seguir sosteniendo esas tasas de 40%, 38% de inversión. Es algo, no pueden. Y además su visión a largo plazo, en los próximos 5 años, es que el crecimiento se va a asentar entre 7 y 8%. Ahorita está llegando a 11%, está sobrecalentada la economía. Entonces, evidentemente van a bajar. Ahora, el proceso va a ser complicado, porque nuevamente, por decreto gubernamental, tú puedes hacer que operen los bancos de cierta manera u otra, pero es muy difícil acostumbrar a la sociedad entera, por decreto, a que deje de ahorrar tanto, y que consuman más. Los chinos que han vivido toda su vida ahí saben las dificultades que periódicamente se les presentaron. Entonces no van a bajar las tasas de ahorro, sino más porque sí. Claro, ya hay un sector de media clase, las ciudades, Pekín, Shanghái, la nueva burguesía que está formándose, que compran departamentos, que compran coches, lo hay. Pero ese no es, lo que ellos están buscando es el consumo social, que crezca mucho. Y vamos a ver si lo pueden hacer, pero evidentemente no son los consumidores celulares. Ellos mismos lo saben, tienen que bajar su tasa de inversión, tienen que bajar su tasa de crecimiento. Ahora, ellos decían que la tasa de crecimiento, eso fue la prueba de enero de 2009, no podía bajar de menos de 5%. En el primer trimestre de 2009 se le fue a 6,5%, y fue con los 20 millones de desempleados. Pero de la noche a la mañana, de 4 días, 20 millones de desempleados. Entonces, tampoco puede, su piso es arriba de 5%. Yo creo que ya. Bueno, ¿Va a estar disponible el video de la conferencia?